y vaya, la gente pues tiene mucho, pues es gente educada, preparada, los veo muy inquietos en Bueno, salir, eso sí es tal cual. El nivel de educación en general y la apuesta en sí del gobierno y demás para mejorar eso es tal cual. Comparativamente tenemos un diferencial. sí, Aunque en Argentina, y tanto en empresas de software y demás, hay gente también muy preparada, y claro, por un tema de capacidad hay más gente. claro, claro, definitivo. Pero, Pero sí, sí, Pero hay un nosotros, mercado interno también en Argentina, ¿no? ¿eh? así es. Mm. Hay más demanda interna, digamos, también en el sector, en Argentina. Fede, estamos en hora, no sé si querés, tenemos 26 personas. Sí. Estaba esperando Para- un poquito más, Está. pero ya cuando arrancamos. Correcto. Bueno, voy a dejar entrar a las personas que están en línea. Dale. Adelante. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Se van sumando algunos más. Buen día, Valentina, ¿cómo andás? Bien, ¿vos todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Buen día. Esperamos Buen día. 2 minutitos más a que se sumen los que queden y empezamos. Perfecto. Bueno, ya somos cerca de 40, podemos ir empezando. Bienvenidos todos a este nuevo webinar de la Cámara. El nombre es Nuevas obligaciones para plataformas digitales en México. Un poco la iniciativa de este webinar surge por varias consultas que fueron llegando a partir de empresas socias de CUTI, que ya están trabajando activamente en México, sobre estos updates tributarios que entraron en vigencia el 1 de junio de este año, y que a muchas empresas, un poco por lo que me comentaban, los tomó un poco por sorpresa, que son específicamente los nuevos requerimientos fiscales de colecta de VAT para proveedores no residentes, en nuestro caso con servidores en Uruguay de servicios digitales. Para ello un poco nos comunicamos con nuestro estudio asociado, con que siempre trabajamos con Baker Tilly, específicamente con la contadora Ana Islandi, que es la que siempre nos asesora en estos temas, y un poco surgió la idea de crear una instancia de taller para informar a todos los socios que estaban con bastante consulta sobre este tema en particular. También los speakers que nos están acompañando hoy, también le damos las gracias a ellos por estar presentes, por prepararnos esta presentación, que son los socios de Baker Tilly México, Emanuel Aguilar y Eduardo Marroquín. Les voy a hacer una breve introducción de cada uno. Manuel Aguilar es socio director de Baker Tilly México y miembro del Consejo Directivo Internacional de la firma. Entre diversas actividades, Manuel es asesor de empresas mexicanas e internacionales para la estructuración de nuevos negocios en México. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros hoy. También nos acompaña Eduardo Marroquín, que es socio de impuestos en Baker Tilly México y cuenta con más de 18 años de experiencia como consultor fiscal y se ha desarrollado en áreas de cumplimiento fiscal, auditoría fiscal y fusiones y adquisiciones. También muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Y claro que está Ana Gislandi, de Baker Tilly Uruguay, es socia del Departamento de Impuestos Internacionales en Baker Tilly,
y es Tax Leader para América Latina del estudio. Bueno, Eduardo o Manuel, ya les puedo dar el pase para empezar con la presentación. Claro que sí, Federico. Muchas gracias. Gracias a la CUTI por invitarnos a este interesante foro para charlar de los temas de nuevas obligaciones tributarias para plataformas digitales en México. Muchas gracias, Ana, por vincularnos a la CUTI. Veo que es una gran organización y comentábamos antes de empezar esta charla con Federico, Ana y Andrea que pues la verdad, la oportunidad que tiene Uruguay en este momento y sobre todo la industria de tecnologías de información es excepcional a nivel regional porque pues el futuro económico de los negocios innovadores está definitivamente del lado de las plataformas digitales y creo que lo ha hecho muy bien, lo han hecho muy bien como país en formar el capital humano, el conocimiento y la organización que tienen, adicionadas a las políticas gubernamentales que se están adoptando para hacer bastante competitiva a la industria en Uruguay. Y vaya, y creo que el tema este es relevante porque no es, ya llevamos varios contactos con empresas uruguayas que están haciendo negocio en México y para las empresas de tecnología uruguaya, México es un mercado natural al pues, compartir el mismo idioma, una cultura similar, estar en el mismo hemisferio, aunque muy lejos por la latitud, pero en realidad muy cerca en el tema cultural y de forma de trabajo, ¿no? Entonces, por esta razón, creo que es bastante interesante. México es un país, pues el país hispanoparlante más poblado del mundo, 130 millones de personas aproximadamente, y pues con una economía entre las 13, 15 más grandes del mundo, ¿no? Entonces, es relevante, ¿no? Esta charla y si continuamos, por favor, con la siguiente lámina, pues la agenda para el día de hoy, esperamos tratar de hacerlo en alrededor de una hora. Me voy a encargar yo de hablar de la situación actual de los tributos impuestos a las plataformas digitales con una perspectiva global a manera de introducción y más adelante seguiré con la introducción a los impuestos al marco tributario vigente en México para una visión muy general, como decimos a 10,000 metros. Y pues de ahí en adelante mi socio Eduardo Marroquín, quien es experto en materia fiscal y recientemente estuvo en una instancia con la PRODECON, que en México es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Asistió a una charla específica sobre esto y junto con el equipo en México, en específico en Ciudad de México, él atiende clientes multinacionales con diversas necesidades, ¿no? Entonces, al final charlaremos de forma breve sobre Baker Tilly y haremos un breve sesión de preguntas y respuestas, aunque si hay algún tema relevante aquí por el chat, creo que se le puede preguntar nos pueden preguntar y Federico nos ayudará en coordinar estas Sí, preguntas. perfecto, Manuel. También puedo comentar que las consultas que vayan surgiendo, por favor que me las envíen al chat y luego cuando termine la presentación se las realizamos a los speakers. Claro que sí. Pues si continuamos, por favor, en la siguiente lámina, pues, ¿qué está sucediendo actualmente con las plataformas digitales y el mundo tributario? Realmente, como sabemos, hay en la vida dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Entonces, en la parte de los impuestos, la economía digital, durante muchos años, ha estado de alguna manera poco, o ha sido tratada de una forma distinta porque pues al ser en sí mismo un negocio innovador, el uso del Internet, que pues a mediados de los 90 se hace universal, pues está
tomó por sorpresa a los regímenes tributarios globales, donde pues hasta este momento siguen prevaleciendo reglas que no contemplaban la existencia de la economía digital como existe hoy por hoy. Todo lo que es el marco mundial de impuestos de los países y los tratados internacionales, tributarios y demás, no contemplan en sí mismo estas situaciones. Por lo tanto, en tiempos recientes esto se ha vuelto un tema polémico y mediático. Si por favor continuamos con la siguiente. En el sentido de que pues los titulares en las noticias se escucha que la OCDE, que es un organismo intergubernamental a nivel global, que por cierto es dirigido por un paisano nuestro, un mexicano, es el secretario general, José Ángel Gurría, tiene una visión de, pensamos que, comparto la idea de que es una idea bastante buena de armonizar los marcos tributarios a nivel global, sobre todo las economías principales del mundo, para que efectivamente se facilite el flujo de negocios y de impulso a las economías en el mundo. Y sin embargo, ha sido muy difícil llegar a un punto de consenso, porque hoy por hoy la economía con más innovación, con mayor tamaño en el tema de plataformas digitales son los Estados Unidos. Le sigue un poco la saga China y de ahí el resto del mundo. Realmente Europa ha sido no ha tenido la relevancia que debiera tener como bloque económico en este tema digital. Y bueno, Latinoamérica, el resto del mundo, pues también estamos ahí. Creo que un punto importante, lo vuelvo a decir, es Uruguay en este sentido, pero la realidad es que lo que pretende la OCDE es modernizar el marco tributario global actual para alojar con mayor justicia, para permitir que la base imponible o renta gravable sea determinada de una forma más justa, ¿no? En donde efectivamente se realicen las actividades o donde se genere el valor económico. Y esto crea una serie de polémicas porque pues a la economía americana, a los americanos nunca les ha gustado ser tratados igual que el resto del mundo y por esa razón han sido bastante celosos en su régimen fiscal y recientemente han abandonado las charlas de la OCDE para poder poner un piso parejo, decimos en México, de los temas de tributación internacional a plataformas digitales. Así las cosas, y continuando con esta presentación, la situación actual nos lleva a pensar que pues algunos países como Uruguay, por ejemplo, ya han sido, si continuamos por favor, han sido más avanzados en el tema de gravámenes a las plataformas digitales. Esto ya desde 2018, con el decreto 144/18 de Uruguay, se abrió la puerta a estos gravámenes y de ahí pues han sido pioneros en Latinoamérica para esto, ¿no? Yo recuerdo que Ana se quejaba amargamente ahí en la reunión de Lima, Perú, que esto ya estaba aplicando, ¿no? Y que ya iba a pagar por el Netflix. Entonces, aquí esto tomó más tiempo, está tomando más tiempo en el resto del mundo. Y sí, el tema de gravamen, el impuesto a la renta, se está complicando porque efectivamente, pues, hay que definir dónde pago el impuesto, donde tengo la generación de la plataforma tecnológica, donde reside la residencia fiscal, que a veces son en lugares de baja imposición, a través de estructuras de baja imposición, a través de Holanda, Países Bajos, Irlanda, Singapur, o es en el lugar donde la gente consume o hace el consumo de las plataformas digitales. Y esto, pues realmente como decía, es difícil de dilucidar y va de la mano con un plan de la OCDE desde hace muchos años, desde el inicio del siglo XXI, perdón, donde el cual se plantean, a lo mejor ustedes están familiarizados con este concepto de BEPS, pero BEPS es precisamente
la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que son estas planeaciones tributarias que hacen las empresas o los grupos multinacionales para reducir la carga tributaria, a veces de forma injusta ante la perspectiva de los gobiernos, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que el punto número 1, si ven ustedes, es el gravamen a la economía digital, y hoy por hoy, paradójicamente, la gran mayoría de las otras acciones de BEPS han estado avanzando y caminando, y la de economía digital está detenida. Entonces, pues las razones que ya les comenté. Entonces, sí hay un mandato global, no nada más de los países, de los gobiernos, sino a nivel multinacional, intergubernamental, de querer gravar de forma más justa, ¿no? Las plataformas digitales. Y continuando, por favor, con la siguiente lámina, estamos ahí en el caso de los impuestos, pues, como les decía, debemos estar atentos a los cambios, tenemos que tener cuidado, efectivamente, en qué país voy a hacer negocios o con qué países voy a hacer negocios, porque hasta hace poco realmente, y más Uruguay, al ser un régimen territorial en algunos casos, pues no habría mayor problema en cobrar de México, de Brasil, de Argentina, de cualquier otro país del mundo, un ingreso por la venta de alguna plataforma. Y hoy por hoy ya vamos a encontrarnos que van a suceder cosas, ¿no? Si continuamos con lo siguiente, por favor. Tenemos entonces que en México, en el caso concreto, no había existido una intención de gravar a las plataformas digitales, al menos de forma clara y definida por parte del gobierno, porque los últimos años en México han estado marcados por muchas transiciones en el gobierno, y se ha puesto énfasis en gravar a las empresas tradicionales, a las industrias tradicionales, al sector energético, a lo que es el crecer la base de contribuyentes en México. Hoy por hoy México sigue siendo un país que tiene una economía informal grande y que requiere pues crecer su recaudación tributaria. Entonces, por esa razón, en 2019, en concreto el 9 de diciembre, se publicó un decreto en México en el Diario Oficial de la Federación donde se establecen diversas disposiciones que aquí mi socio Eduardo entrará a fondo a analizarlas, pero si me permiten continuar y dar la introducción sobre México, la situación actual en México es que los impuestos relevantes en México son los federales. Por mandato constitucional, realmente los estados, México es un país que está dividido en 32 estados y municipios, no pueden cobrar gravámenes más allá de lo que la ley les permite, y los estados tienen gravámenes muy limitados a la propiedad, al traspaso de inmuebles, al turismo, a los juegos y sorteos, a algunas cosas, pero al hospedaje. Pero realmente el impuesto importante, los impuestos importantes, recaudación relevante de México, viene del gobierno federal, que pues son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado o el IVA, ¿no? Y si continuamos con la siguiente lámina, por favor, pues vamos a ver que el impuesto sobre la renta realmente hoy por hoy lo pagan todos los mexicanos residentes en México y los extranjeros con establecimiento permanente y los que no tienen establecimiento permanente. Mediante ciertos impuestos, ciertas retenciones, como dividendos, regalías, rentas inmobiliarias o intereses. Aquí les adelanto un poquito, realmente gravamen, las nuevas reglas que trae México no van a gravar el impuesto sobre la renta a los extranjeros que no tengan establecimiento permanente en México o empresas que no estén instaladas en México. Aquí es una buena noticia. México está un poco cauteloso, o lo vemos cauteloso, en el sentido de seguir lo que se acuerde a través de la OCDE, porque México es un jugador muy activo en la OCDE,
para gravar la renta a plataformas digitales. Hoy por hoy lo que vamos a ver más son obligaciones de impuesto al valor agregado y de retenciones para mexicanos a través de las plataformas, pero no a empresas extranjeras. Entonces, esto es como un preámbulo para ello, ¿no? Aquí es importante también tomar en cuenta, en México se toma muy en serio la regulación de precios de transferencia para las empresas multinacionales, y es algo que hay que ir tomando en cuenta, ¿no? Y si continuamos con la siguiente lámina, el impuesto al valor agregado es el que paga el consumidor final, es un impuesto territorial, se paga en territorio mexicano. Existen exenciones para ciertos temas, en lo que son sueldos y salarios, la tierra, la vivienda, pero existe el concepto de tasa cero que permite recuperar el impuesto a quien venda, exporte, a quien venda ciertos bienes como alimentos, medicinas, insumos o tal, ¿no? Aquí es importante ver que el impuesto al valor agregado no grava personas, grava actos o actividades. Entonces, los actos o actividades que grava son la venta, o le llamamos enajenación de bienes, y la prestación de servicios, y el otorgamiento de uso o goce de algún bien tangible o intangible, ¿sí? Aquí las empresas de software de fondo caían en la categoría de permitir o de dar servicios o de otorgar el uso, goce, disfrute. Sin embargo, no existían las regulaciones en México que permitían gravar en sí a un extranjero y cobrar el IVA en México, pero hoy por hoy existen, y eso es el tema que va a platicar Eduardo. Por esa razón, este es el impuesto pues relevante en esta charla, porque es como pensamos que algunos de ustedes podrían verse impactados y tendrán que hacer los cambios necesarios para cumplir. Que al final del día el IVA lo va a pagar el consumidor final o el usuario en México. No lo va a pagar o el dinero, la fuente del dinero no va a venir del margen de la empresa extranjera o de su venta, sino que es un impuesto que se traslada, ¿no? Entonces, ya para terminar, pues obviamente quisiera yo comentar que esto es relevante en México porque México es el 19º mercado a nivel mundial en temas de comercio electrónico y economía digital. El comercio electrónico ha crecido 400% en México en los últimos años. Hoy por hoy, como un ejemplo, existen 3 millones de usuarios de Netflix en México al mes de febrero de este año, y siguen creciendo. Entonces, pues vaya, esto es algo que llegó para quedarse. Si bien México también es un país que tiene una penetración de la banca muy baja todavía, o con mucho potencial, lo que es un hecho es que el uso de teléfonos celulares y de acceso a Internet por telefonía celular o residencial está ampliamente difundido. Entonces, esta situación pues vuelve que pues prácticamente a toda la población un potencial consumidor de plataformas digitales. Entonces, he aquí la relevancia, ¿no? Entonces, hasta aquí llego. Le cedo la palabra aquí a mi socio Eduardo, y pues muchas gracias por escucharnos. Estamos pendientes de sus preguntas y comentarios. Gracias, Manuel. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a la cámara. Gracias, Ana, por la invitación. Efectivamente, como bien comentaba Manuel, la ley del IVA en México es territorial, grava la realización de ciertos actos que se lleven a cabo en el territorio nacional, o sea, en la República Mexicana, y hay una definición como tal de lo que se debe entender por territorio nacional. Por ahí también, dentro de los actos que grava, se encuentra la importación de bienes o servicios, que ya lo anticipaba Manuel. Lo que sucedía hasta antes de esta reforma, donde ya se grava el realizar un acto a través del uso de plataformas digitales, es que el sujeto como tal del impuesto al valor agregado en México, pues es el consumidor final, y el acto que realizaba o realiza
el consumidor final, en este caso el que contrata un servicio de Netflix, por ejemplo, tenía que pagar el impuesto como importación. Y en México hay una regla que establece el tratamiento que se tiene que dar, es decir, lo causas el IVA como importador de bienes, en este caso el consumidor final, y se prevé una posibilidad de acreditar ese mismo IVA, lo llamamos en México el IVA virtual, pero para que lleves a cabo ese acreditamiento, obviamente tienes que dedicarte a llevar a cabo ciertos actos o actividades. Como eres el consumidor final, pues de entrada el sujeto obligado al pago del IVA, pues es el consumidor, entiéndase, la persona física que contrata un servicio de Netflix, y hasta ahí pues se tenía que dar el cumplimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba en México? Pues realmente el sujeto como pasivo, como importador, entiéndase nuevamente el consumidor final, pues no entera el impuesto. Esa es la principal problemática. No es que no estuviera con el supuesto por la ley del IVA, sino que más bien no se pagaba la contribución correspondiente, y de ahí es como nace precisamente una adición del capítulo 3 bis a la ley del IVA, que se llama de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Y pues a continuación, si me ayudas, Federico, a la siguiente lámina, vamos a hablar de todo este capítulo, ¿no? Entonces, ¿cuándo entra en vigor esta plataforma y quiénes son los sujetos? O más bien este nuevo disque impuesto, le voy a decir de esta manera. A partir del 1 de junio de este año entra en vigor este nuevo esquema que voy a permitir compartir en un momento más, explicarlo a detalle. Y el objeto o lo que persigue la ley del IVA es gravar a la prestación de servicios digitales que realiza un residente en el extranjero que no tenga establecimiento permanente en México. Y ahí lo que dice la ley del IVA es que se va a considerar como sujeto al pago del IVA siempre y cuando el receptor de ese servicio que se está contratando se encuentre en el territorio nacional. De manera general es lo que establece la ley del IVA. Entonces ya está en vigor esta reforma, y vamos a continuar con la siguiente lámina. Si me ayudas, Federico, por favor. Aquí la primera pregunta es, ok, ya me queda claro que voy a grabar a quien lleve a cabo un acto en el territorio nacional por dar el uso goce de las plataformas digitales. Sin embargo, ¿cómo puedo identificar que va a ser sujeto en México del pago de ese IVA, ese residente en el extranjero sin establecimiento permanente? Pues la ley establece estos supuestos y me indica: si se manifiesta el prestador del servicio un domicilio ubicado en territorio nacional, entiéndase en México, pues ahí se entiende que ya está realizando el acto. Si te pagan o se realiza un pago al prestador del servicio mediante un intermediario ubicado en territorio nacional, sistema financiero, pues se entiende también que se lleva a cabo el acto en México. Si la dirección IP que utiliza los dispositivos electrónicos del receptor del servicio para que tenga acceso a las plataformas corresponde al rango de direcciones asignadas a México, pues también ahí está grabado el acto. Y también cuando se haya manifestado al prestador del servicio un número telefónico que tenga un código del país que corresponda a México, ¿no? Que aquí inicia con el prefijo 52. Entonces, en estos casos, la autoridad puede identificar claramente que el sujeto del IVA, entiéndase el residente en el extranjero sin EP, pues se volvería sujeto del impuesto al valor agregado. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, ¿qué se considera servicio digital? Porque hasta aquí hemos visto que ya está grabado para el residente en el extranjero con la causación del IVA, pero ¿qué se considera un servicio digital o qué es lo que va a gravar la ley en este caso? Y nos establece que los servicios digitales son todos aquellos que se proporcionan a través de una aplicación o tienen un contenido en formato digital que se difunden a través del Internet o cualquier otra red y que fundamentalmente está automatizando y hace la precisión pudiendo no requerir la intervención humana mínima, siempre que por esos servicios se cobre una contraprestación. Y hasta acá nos da la definición introductoria y ya de manera particular nos dice cuándo se considera que es un servicio digital. Y el primer punto es, si tú tienes acceso como consumidor en México a descargar o acceder a imágenes, películas, textos, información, video, audio, música, juegos, incluso los juegos de azar, así como cualquier otro contenido de multimedia,
que sean de ambientes multijugador o por obtener tonos de móviles incluso para los teléfonos celulares, o visualizar alguna noticia en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas. Ese es un acto que se considera agravado para la ley del IVA. El siguiente supuesto es aquellos que se van a dedicar o se dedican a ser intermediarios entre terceros, donde los terceros ofrezcan bienes y servicios para la venta. Por ejemplo, aquí está Amazon claramente, está Mercado Libre, donde ellos fungen como intermediarios, donde simplemente dicen tú puedes publicitar a una persona que quiere vender un producto y ahí está el comprador en la plataforma, entonces funjo como intermediario y por consiguiente pues se debe causar el impuesto al valor agregado. Ojo, ¿quién lo causa? Lo causa el intermediario. Ahorita vamos a dar una explicación detallada del intermediario porque sí se hace una separación dentro del capítulo 3 bis que mencionaba de la ley del IVA. Por favor, Federico, los siguientes supuestos están en la siguiente lámina. También se incluyen los clubes en línea y páginas de citas, que ayer comentábamos con mi socia Ana, que ha tenido pues un auge importante, ¿no? Las páginas de citas, pues bueno, también hasta ahí se graban en la ley del IVA, ¿no? No se escaparon, están mucho de moda estas páginas. Y también graba los servicios de enseñanza a distancia o de test o ejercicios. También están grabados, obviamente que se utilicen dentro de la plataforma digital. También hacen una precisión en qué casos no aplican este tipo de servicios. Y lo establece la ley del IVA, que la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas que sean electrónicos no están sujetos al pago del impuesto al valor agregado. Entonces, quien venda libros a través de la página, pues no están grabados. Y los servicios de intermediación que tengan por objeto vender bienes muebles usados. Por ejemplo, el Mercado Libre, si yo vendo un auto, no está grabada la operación. Si es un auto usado o algún bien mueble que sea usado, tampoco estará grabado por esta ley del IVA, encasillándolo en el rubro de plataforma digital. Hasta aquí, entonces, tenemos ya claro qué es lo que se está grabando para efectos de la ley del IVA. Y aquí presentamos un esquema muy sencillo de cómo opera esta reforma a la ley del IVA. ¿Cuál es el esquema de operación? Pues tenemos en primera instancia a Netflix, que ofrece pues los servicios a un consumidor final para descarga de imágenes, de películas, etcétera. Y Netflix lo que hace es que cobra una suscripción mensual. Y hay paquetes hechos, como ustedes seguramente sabrán, dependiendo cuántos usuarios quieras utilizar, y cobra la suscripción de manera mensual con un cargo generalmente a tarjeta. Como vimos en los supuestos anteriores, pues es claro que al usar el consumidor final una tarjeta expedida por sistema financiero en México, pues está identificado plenamente que el acto se va a realizar en México, porque el consumidor final está pagando con una tarjeta de crédito de una institución mexicana, o bien también pudieran alcanzar este acto o identificar la autoridad en México, pues simplemente por el uso de la dirección IP, que va a ser un consumidor mexicano el que va a descargar las imágenes. Y aquí la modificación lo que dice es, como está grabado el acto, Netflix va a trasladarle el 16% de IVA al consumidor final. Anteriormente no se trasladaba. Entonces, aquí es donde entra la reforma y dice, vas a cargarle 16% más a esa cuota mensual que estás pagando por tener derecho al uso del Netflix. Del lado derecho de su lámina pueden ver, o de la lámina pueden ver que el consumidor final, pues obviamente paga esa suscripción, ahora con un 16% más de IVA, y tiene derecho con eso a descargar películas y series que produce Netflix. Ahora bien, ¿cómo se paga el impuesto? Como lo está trasladando Netflix, lo que dice la ley es, Netflix, tú eres el sujeto del impuesto al valor agregado y tú vas a ser el encargado de enterar ese IVA. Se vuelve sujeto por esta modificación a la ley del IVA. Entonces Netflix es el encargado de pagar ese 16% al fisco federal en México, que por ahí pueden ver su logo en la parte inferior, dice SAT. No es SAT de Satán, sino es de Servicio de Administración Tributaria en México. Ese es el loguito del fisco federal en México, entonces para que lo conozcan. Es el encargado de recaudar aquí en México. Es el brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en la República Mexicana. Esa es de manera general como opera el esquema. Simplemente se traslada el impuesto y lo paga el sujeto, que es en este caso el residente del extranjero que no tenga establecimiento permanente en México. Siguiente, por favor, Federico. Ahora bien, ¿qué obligaciones tendría que cumplir
en este caso Netflix, o quien preste no, perdón, no es Netflix, ¿qué obligaciones tienen que cumplir los que presten un servicio de intermediación? Por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, entre otros. Aquí hay un tratamiento particular. Hace un momento les explicaba cómo opera, en este caso Netflix, que simplemente traslada el IVA y lo tiene que entregar al fisco. Cuando tú eres intermediario, es decir, pones tu portal a disposición de un comprador y de un vendedor, lo que tienes que hacer es primero, número uno, publicar en tu página de internet o la aplicación que se utilice o plataforma, en forma expresa y por separado el IVA que tendrían que pagar por esa transacción quienes oferten bienes y servicios. Y ese es el primer requisito, establecer que pues, trae ahora pues, un impuesto al valor agregado. Mucho cuidado, como decía al principio, solamente aplica para bienes nuevos. Recordemos ese punto, ¿no? Si es un bien mueble usado, no causa IVA. Segunda obligación que tiene que cumplir esta plataforma. Cuando cobran el precio y el IVA, lo que tiene que hacer este intermediario, obviamente cobran por cuenta del enajenante o del prestador del servicio o de quien otorga el uso goce, pues tienen que retenerle a la persona física, que sea en este caso el que vende un producto, el que presta un servicio, el 50% del IVA cobrado. Pero para que eso suceda, es decir, que retenga el 50% de ese IVA, la persona que enajene un bien a través de estas plataformas tiene que dar su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes, o su Tax ID, ¿no? Como es conocido también. Al proporcionarle este Tax ID al intermediario, le va a retener el 50% del IVA que se cobra. Obviamente, este enajenante que utiliza la plataforma tendrá que hacer su cálculo correspondiente y ver cuánto le tiene que pagar por su cuenta al fisco del impuesto al valor agregado restante. Prevé también la norma que si el vendedor que utiliza esa plataforma no proporciona su Tax ID, en este caso a la plataforma, entonces la plataforma le va a retener el 100% del IVA que se causa por la operación. Y precisa, el siguiente bullet dice que el retenedor, en este caso el intermediario, que dueño de la plataforma, sustituye al enajenante, prestador o servicio de quien ofrece el uso goce, lo sustituye como obligado a pagar el impuesto. Es decir, si no lo llegara a hacer estando obligado a ello, entonces ya tendría una situación, primero, de que está obligado a enterarlo, y segundo, si no lo enteró, pues pudiera incluso aterrizar en un tema penal dependiendo del monto que se haya omitido en la retención. Aquí en México, como supongo en cualquier país, es muy penado que cuando te impone la obligación de retener, no lo haces, pues incluso puedes tener una consecuencia penal más allá de la económica. Siguiente lámina, por favor, Federico. ¿Qué más tiene que hacer el dueño de la plataforma que opera como intermediario? Tiene que enterar la retención que hace el día 17 del mes siguiente. Es decir, de todas las operaciones que se lleven a cabo en este mes de julio, tendría hasta el 17 de agosto para enterar ese IVA que estuvo obligado a retener. ¿Qué más tiene que hacer? Porque todo esto son obligaciones de cumplimiento que se le imponen a las plataformas tecnológicas. Tiene que expedirle a cada persona física a la que le hubiera efectuado una retención una factura que en México desde el año 2014 está vigente y le denominamos comprobante fiscal digital por internet. Abreviatura es CFDI, se tienen que familiarizar con esta abreviatura para quienes deseen invertir en México en este tipo de operaciones. Tienen que expedir un CFDI donde precisamente muestren cuál fue el impuesto que retuvo a esa persona física que utilizó la plataforma para vender algún producto. Y tiene 5 días para, al mes siguiente en que se lleva a cabo la transacción, para que haga la expedición de este comprobante. Y la última obligación que tendría esta plataforma tecnológica en carácter de intermediario es inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, en el SAT mexicano, en el fisco mexicano, como una persona retenedora. Entonces detona una nueva obligación para este tipo de contribuyentes que no tienen un establecimiento permanente en México. Siguiente, por favor, Federico. Y si se pueden dar cuenta, pues continúan las obligaciones. La verdad es que se les impusieron diversas obligaciones como una medida de control por parte del fisco mexicano, porque como decía en un principio, realmente el IVA o la recaudación de este IVA que se debió causar, pues había una fuga porque los consumidores finales no lo enteraban
en carácter de importador. Por eso es que ahora establecen que el sujeto es el extranjero que no tiene EPE en México. ¿Qué más tienen que cumplir? Pues tienen que entregarle al SAT cada mes, el día 10 del mes siguiente, a cuando se lleva a cabo la transacción, pues toda la siguiente información que voy a listar. ¿De quién es esta información? De todos los clientes que utilicen la plataforma. Siempre y cuando este residente en el extranjero pues, sea dueño de la plataforma y haya operado como intermediario, y tienen que enterar o indicarle a la autoridad el nombre completo, razón social, clave del RFC y la CURP, que aquí es la clave única de registro de población que tenemos asignado los mexicanos, donde nos identifican como individuos. Y tienen que dar toda esa información, además del domicilio fiscal de las personas que vendieron a través de la plataforma, cuál fue la institución bancaria y el número de cuenta. En este caso en México es la clave interbancaria, que está asignada a 18 posiciones o 18 números, en la cual se reciben los depósitos y pagos por parte del que vende en esa plataforma, el monto de la operación que se celebró con motivo de su intermediación, y en el caso de servicios de hospedaje, y aquí es donde entra Airbnb, que es otro ejemplo también, la dirección del inmueble que está otorgándose pues su uso goce. También aquí como intermediario, ese es otro ejemplo, Airbnb operaría como tal porque simplemente ofrece la plataforma a una persona que es dueño de un inmueble en México, lo pone a disposición de un tercero para que lo pueda usar o disfrutar por un periodo limitado, y obviamente Airbnb cobra por cuenta del que entrega o pone en arrendamiento o en uso goce más bien la casa, y pues obviamente cobra por cuenta de él, Airbnb toma su comisión y le baja la diferencia a quien tiene, pues quien es dueño de la casa, ¿no? También aquí Airbnb vemos claramente que es otro sujeto mediante este esquema de intermediario. Siguiente, por favor, Federico. ¿Qué más obligaciones tiene que cumplir? Como pueden ver, son N cantidad de obligaciones para el residente en el extranjero. Otra obligación es, se tienen que inscribir ellos como en el RFC como retenedores o como causantes del impuesto. Es decir, Netflix es el que traslada el impuesto y lo causaría, y en este caso Airbnb o Amazon como retenedor. Se tienen que inscribir en un RFC. Más adelante les voy a mostrar quienes ya están publicados, porque la autoridad en México está obligada a dar a conocer quienes ya cumplieron con esta obligación. En un momento más lo vamos a mostrar. El SAT está obligado a publicarlo, como decía, en el Diario Oficial de la Federación aquí en México, es donde publica la autoridad toda la información en materia legal, fiscal y de todas las entidades de gobierno. Y además, otra obligación que tienen que cumplir es que tienen que ofertar y cobrar conjuntamente con el precio de los servicios digitales, pues el IVA en forma expresa y por separado, para que esté identificado el impuesto que va a recibir la autoridad vía, ya sea por el traslado que hace Netflix o por la retención que en su caso tenga que hacer o Amazon o Airbnb, por poner un ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor, Federico. Nuevamente continuamos con las obligaciones. Les decía, son un sinfín de obligaciones fiscales para los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Tienen que dar también al SAT la información sobre el número de servicios o operaciones que lleva a cabo cada mes de calendario, todos los receptores de estos servicios ubicados en México, es decir, los clientes de esta plataforma, clasificando qué tipo de servicio fue, su precio, cuáles fueron los receptores de este servicio y mantener actualizada todos estos registros. La tienen que presentar ¿cuándo? De manera trimestral. Y aquí señala los periodos. Por enero, febrero y marzo, que es un trimestre, tienen que irla presentando por el día 17 del mes siguiente al trimestre que corresponda. Por ejemplo, en este caso sería, entró en vigor en junio, pues junio lo tendrían que presentar el 17 de julio. Junio, como entró en vigor, sería un mes nada más del segundo trimestre, lo tenía que presentar en julio. El trimestre julio, agosto, septiembre, pues lo tendrán que presentar esta información el 17 de octubre y así sucesivamente tendrán que cumplir con esta obligación. Hay una regla de carácter general que nos dice que durante el año 2020 se tiene por cumplida esta obligación cuando presenten la declaración de pago del IVA por la prestación de servicios digitales. Este formato, esta nueva declaración, pues obviamente está diseñada específicamente para los residentes en el extranjero sin EP en México. Es distinta al formato que utilizan los demás contribuyentes para el pago del impuesto al valor agregado. Se diseñó específicamente para este tipo de transacciones y precisamente les piden esta información. Por eso es que dice que durante el año 2020
pues se les exime de presentar esta informativa trimestral. Siguiente, por favor, Federico. Como pueden ver, está muy kilométrico esto, toda la información de las obligaciones que tienen que cumplir. Sin embargo, pues es importante que las conozcan, sobre todo si tienen la intención de invertir en México. Otra obligación es calcular cada mes el IVA, en este caso la tasa del 16%, por cada contraprestación que efectivamente se cobren en ese mes, y tienen que enterarlo el día 17 del mes siguiente. Por ejemplo, Netflix en el mes de junio trasladó IVA a todos los suscriptores mexicanos. El día 17 de julio, es decir, en 2 días, tendrá que enterar el IVA que les trasladó a todos los consumidores finales en México. Igualmente hay una regla de carácter general que indica que los sujetos obligados tienen que enterar el IVA utilizando la declaración que se diseñó también por la prestación de servicios digitales. Y también por ahí la autoridad publicó una guía de llenado para entender cómo se debe requisitar o llenar un formato. Aquí en México, pues somos una legislación formalista, la verdad, y en muchos de los formatos luego hay información que no es del todo clara o se tienen dudas de qué es lo que tengo que requisitar en un campo específico, y la autoridad pues está muy acostumbrada a dar a conocer guías de llenado de las declaraciones, ¿no? Y entonces aquí hay una guía de llenado, incluso hay un micrositio en México en el portal del SAT, que más adelante lo voy a mostrar, donde si tienen dudas pueden acceder, les voy a dejar la liga, y pueden ver información y preguntas frecuentes en cuanto al tratamiento de este nuevo régimen de plataformas digitales. Se dio la tarea al fisco de darlo a conocer de manera sencilla para que se entienda cómo se cumple de manera más fácil en México, ¿no? Siguiente slide, por favor, Federico. ¿Qué otra obligación? Todavía no terminamos, es muy kilométrico. Una disculpa, pero así viene la ley, ¿no? Espero no aburrirlos. Ahorita vamos a entrar ya a temas no tan de cumplimiento, ¿no? Para no aburrirlos, pero sí es importante, repito, que lo conozcan. Se tiene que emitir también, enviar vía electrónica al receptor del servicio digital un comprobante que corresponda al pago de la contraprestación con el IVA que se trasladó en forma expresa y por separado, siempre y cuando el receptor de los servicios pues, lo solicite. Y ese comprobante debe reunir unos requisitos mínimos que consisten en que se tiene que identificar plenamente quién fue el prestador del servicio y quién fue el receptor de ese servicio o de ese uso de la plataforma, en este caso, ¿no? Importante, tienen que designar en México ante el SAT un representante legal, toda vez que como el extranjero no tiene un establecimiento aquí en México, la única manera de que puedan identificar plenamente para darse de alta, ya sea como causante del IVA o como retenedor, pues tienen que dar de alta, tienen que obtener estar registrados ante el RFC y tener un Tax ID a través de un representante legal en México. Y tienen que tener también un domicilio que esté ubicado en territorio nacional. ¿Para efecto de qué? Pues de que la autoridad pueda notificar cualquier acto que tenga que realizar y también para vigilar que se esté cumpliendo con esta obligación fiscal. Esto es importante, este requisito, de hecho es el primero de ellos, y el segundo que va acompañado de este trámite, pues es tener una firma electrónica avanzada. Aquí se llama en México, se quedó con el nombre de firma electrónica avanzada, y anteriormente, cuando esto nació, en México le llamábamos la famosa FEA, firma electrónica avanzada. Yo creo que la autoridad vio que era muy ofensivo el nombre de FEA y le cambió a FIEL, pero sigue llamándose firma electrónica avanzada. En México la conocemos actualmente como FIEL, ¿no? Entonces, esto fue en aras de que no se escuchara feo el nombre de FEA, ¿no? Y actualmente se llama FIEL, que es la firma electrónica. ¿Quién la tramita? Pues la tiene que tramitar el representante legal. ¿Para qué te sirve esta firma electrónica? Esta firma electrónica te va a servir para que puedas acceder al portal del SAT y presentes tus declaraciones, te va a servir para poder identificarte como representante legal ante la Administración Tributaria en México, te sirve también para que puedas tramitar por ahí unos sellos digitales para que puedas emitir el comprobante fiscal, que como ya vimos hace un momento, están obligados a expedir los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. ¿Me ayudas con la siguiente, Federico, por favor? Importante, la ley del IVA dice, el residente en el extranjero, por el simple hecho de inscribirse en México, ya sea como causante del IVA o como retenedor del IVA, no le generará un establecimiento permanente. Eso es muy importante, esa es la precisión.
Obviamente, eso solamente hace referencia a que por esta sola actividad no le genera EP. Mucho cuidado. Hay que, para efectos de determinar si se configura un EP, pues se tendrán que seguir las reglas particulares en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del IVA. Solo aclara que por esta actividad per se no te generará establecimiento permanente en México. Siguiente, por favor, Federico. ¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento? ¿Qué pasa si no entero las retenciones, si no pago el IVA que estaba obligado, si no presento las informativas o si no me inscribo ante el RFC? En primera instancia, si no me inscribo ante este registro federal de contribuyentes, va la multa de 3,470 a 8,390 pesos, más o menos estamos hablando de de $400 aprox, más o menos. De 14,000 pesos a 34,000, que aquí hablamos de alrededor de $1,500 por no presentar las declaraciones. E incluso va un porcentaje, una multa del 55 al 75% de la contribución que omites. Por ejemplo, si estuviste obligado a retener $100,000, vamos a pensar por las operaciones de todo el mes, y no lo enteras y la autoridad en una facultad te lo detecta, te puede determinar un crédito por los $100,000 que omitiste más 55%, es decir, $55,000 adicionales como una multa por no haber enterado la retención a que estuviste obligado, ¿no? Y lo decía también, se puede configurar un delito de defraudación fiscal, cuya consecuencia grave pues sería pagar con cárcel, ¿no? O prisión, y el tiempo que estaría en prisión pues dependerá mucho del monto que se haya omitido. Estas son las sanciones por incumplimiento que finalmente quedaron. Comentaba ayer con mi socia Ana que hasta antes de que fuera ya una ley aprobada por el Congreso de la Unión, esta reforma, el Ejecutivo Federal en principio había propuesto que como una sanción más allá de económica, se había planteado que si no se cumplían con estas obligaciones de enterar el IVA, ya sea había retención o el causado o no inscribirse ante el RFC, la autoridad mexicana estaría facultada para, yo le denomino bajarle el switch a la plataforma para que no pudiera llevar a cabo transacciones en México. Sin embargo, cuando pasa al Congreso de la Unión de este proceso de ley, pues el Congreso obviamente entiende que pues claramente se estarían violando tratados internacionales ante esta medida y por tanto no prospera, no procede y se quita de este rubro de sanciones porque pues era una sanción muy severa y pues atentaba obviamente contra la libre competencia, ¿no? Entonces se quitó y no pasó finalmente. Quedaron solamente sanciones económicas, pudiendo configurarse delito de defraudación que se puede pagar con prisión. Siguiente lámina, por favor, Federico. Aquí hay una disposición en la ley que nos dice, oye, ¿y cómo puedo identificar qué tipo? Puede ser que la plataforma me preste diferentes tipos de servicios, ¿no? Que sean de manera conjunta, es decir, que pudiera darse el caso, lo prevé simplemente la ley. Yo hasta ahorita no conozco una plataforma que lo esté llevando a cabo, pero de darse el caso, pues claramente te dice, oye, si eres causante del IVA como un Netflix por trasladarlo y también estás obligado a retener, pues te establece el tratamiento que se tenga que dar. Y lo que dices básicamente, hazme la separación donde identifiques cuándo estás obligado a retener y cuándo estás obligado a trasladarlo e identificar también los cobros que hagas por las transacciones que se lleven a cabo en tu plataforma y si los tienes identificados, pues darle el tratamiento que corresponda. Si no los tienes identificados o no separas en el comprobante al no tener identificada la transacción que se llevó a cabo, pues te dice que la contraprestación que se cobre se va a entender que corresponde el 70% pues a los servicios como si hubiera estado obligado a trasladar el IVA, ¿no? Siguiente, por favor, Federico. Receptores del servicio, aquí de manera general, si bien es cierto esto no les afecta directamente a los inversionistas extranjeros que quieran aperturar o crear o diseñar una plataforma que sirva o funja como un medio para llevar a cabo transacciones entre terceros, sí comentarles que qué va a pasar con el receptor del servicio. Oye, ¿el receptor del servicio puede acreditar ese IVA que le está trasladando Netflix? Sería la primera pregunta. Aquí en la ley prevé el supuesto de que se podrá acreditar siempre y cuando tengan una factura donde esté trasladado el IVA de manera expresa y por separado, pero no solamente es por tener la factura el que le va a dar el derecho al consumidor final a acreditar el impuesto. En su caso tendrá que demostrar que es un gasto indispensable para su actividad. Es decir, si yo contrato nada más Netflix para tenerlo en casa, pues obviamente no lo puedo acreditar porque no estoy llevando a cabo una actividad
que me genere el derecho a acreditar ese IVA que le pague a Netflix. ¿En qué caso sí voy a poder? Imagínense una empresa, más bien una persona física, que tiene por actividad servicios de restaurantes, contrata a Netflix para ponerlo en sus teles del restaurante. Por ejemplo, esa persona, al llevar a cabo una actividad empresarial en México, sí tiene derecho a acreditar el IVA que le traslada a Netflix. ¿Por qué? Porque claramente está contratando el servicio de Netflix para poderlo poner en su negocio, ¿no? En su actividad empresarial. En ese caso sí tendría derecho al acreditamiento. Y precisa que cuando el residente en el extranjero, que no tenga un establecimiento permanente en México, no esté en la lista de inscripción ante el RFC, es decir, todavía no haya cumplido con esa obligación, el receptor del servicio es el que causa el impuesto al valor agregado como importador y tienen que enterar el IVA. Recuerden que al principio de la charla les decía, en la ley del IVA siempre se ha grabado estos servicios, nada más que el punto es que el causante del impuesto como tal es el consumidor final al ser el importador del servicio. Y claramente aquí en este párrafo se confirma que si el extranjero, dueño de la plataforma, no se inscribió ante el RFC en México y el consumidor final utiliza esa plataforma que no esté inscrita, pues el causante del IVA es ese residente en México como consumidor final. Importantísimo este punto. Esta lámina va enfocada sobre todo para los residentes en México como consumidores finales, ¿no? Siguiente, por favor, Federico. Ya vamos a terminar. Justamente esta es la lista, el listado de las empresas que ya se inscribieron ante el RFC. Podemos ver que está Uber, está Didi Mobility, Bloomberg Finance, Alexa Internet, Rebuilding Technology, Amazon Services, HomeAway, Microsoft, Expedia, Netflix International, Amazon Services, Amazon.com y HomeAway.com. Y bueno, ahí viene detallado cuál es su nombre comercial, cuál es su RFC que ya obtuvo al inscribirse en México, cuál es la ciudad y país de origen donde están constituidos y cuándo fue que cumplieron con la fecha de inscripción ante el RFC. Esta lista, que es pública, está dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación en México, se va a actualizar de manera bimestral, a más tardar los primeros 10 días de los meses que pueden ver ahí, enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. La siguiente publicación será en septiembre, esperando que obviamente esta lista crezca. Y la información que debe contener, pues es la que tienen en pantalla, identificando su nombre legal, el nombre comercial, RFC, país origen y la fecha en que se inscribió. Importantísimo, si nosotros como residentes en México al día de hoy ya llevamos una operación y no están en la lista estos dueños de las plataformas, lo que va a suceder es lo que comentaba, que yo, mexicano, al importar ese servicio me vuelvo sujeto al pago del IVA, ¿no? Porque no están dados de alta o no están inscritas estas plataformas en esta lista. Repito, quienes ya estén aquí, la obligación ya sea del traslado del IVA o de fungir como retenedor, pues serán estas personas que ya tenemos en la pantalla, ¿no? Eso es para efectos del impuesto al valor agregado. La charla la enfocamos en este impuesto. Para efectos del impuesto sobre la renta hay un tratamiento particular. De manera general voy a mencionar que pues, las plataformas fungen como retenedores del impuesto, de manera general así es, y hay un tratamiento particular para los residentes mexicanos en cuanto al ISR. Repito, no es materia de esta charla el día de hoy, pero sí de decirlo de manera general. Hasta aquí terminaría la parte de la ley del IVA. Si no mal recuerdo, ¿me ayudas con la siguiente lámina, por favor, Federico? Bueno, les decía, aquí está el micrositio que ya dio a conocer el SAT en México. Les compartimos la liga, le dan clic una vez que se les comparta la presentación y podrán ir a este micrositio para atender cualquier duda que tengan de manera general de cómo funciona una plataforma en México, su tratamiento fiscal y cuál es el tratamiento para la sección de personas físicas. Aquí hablamos de residentes mexicanos, qué es lo que tienen que hacer. La siguiente lámina, de favor, Federico. Aquí básicamente tenemos unos slides más, son muy pocos. Básicamente hablamos de que aquí en México nosotros como firma podemos apoyarlos en cuanto a los servicios, en cuanto a cumplimiento fiscal que tengan que dar ustedes como inversionistas extranjeros que quieran invertir en México a través de plataformas tecnológicas, apoyándolos en obtener el RFC en la inscripción, obtener su firma electrónica, el servicio de representación legal y el domicilio fiscal en México que deben tener, la asesoría para emitir correctamente un comprobante fiscal. Créanme que aquí en México fue
Fue un cambio muy importante en 2014 el comprobante fiscal. Hoy día yo creo que ya está muy dominado en México, pero cuando entró en vigor era el boom y se tenían que llenar requisitos muy particulares que al día de hoy creo yo que ya están superados, pero pues sí hay dudas todavía en la correcta emisión. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si no se emiten correctamente, las disposiciones en México prevén la imposición de alguna sanción económica, de una multa. Les podemos apoyar preparando y presentando todas las informativas a que están obligados, llevarles el bookkeeping, la contabilidad y nóminas que en su caso lleguen a requerir. Siguiente lámina, por favor, Federico. Esto ya lo voy a decir de manera un poco más rápida. Y bueno, aquí es un resumen de cuántas oficinas componen la oficina la firma internacional Baker Tilly, en qué países tenemos presencia, cuántas firmas miembros, el staff que lo conformamos y los ingresos que generamos a nivel mundial. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Federico? Ya vamos a terminar para pasar a las preguntas. Particularmente en México, ahí hablamos de las oficinas que tenemos en el país, y cuántos socios somos, colaboradores. Por favor, Federico, la siguiente. ¿Qué servicios tenemos? Impuestos, auditoría y consultoría, particularmente el área de impuestos, servicios fiscales, legales, precios de transferencia, comercio exterior y aduanas, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Y bueno, pues ya llegamos a la parte de las preguntas. Federico, Ana, pues estamos aquí al pendiente con mucho gusto sobre las dudas que tengan, ¿no? Sí, nos llegaron 2 consultas, las dos apuntan un poco a lo que es cómo que se debe cargar el impuesto del IVA, digamos, si una empresa uruguaya vende los servicios directamente al distribuidor en México y no al consumidor final, si la empresa uruguaya debe cargar el IVA también, ¿no? Cuando le vende ¿a quién, perdón? Me perdí. Al distribuidor en México. Cuando le vende al distribuidor en México, ok. Pero ahí estaríamos hablando que ya es una operación entre los particulares, es decir, entre pues, el adquirente, no sé si sea, ¿de qué estamos hablando en particular? ¿Un producto es un servicio o es un producto? Es un servicio. Digo, sí, es un servicio. Pues ahí el sujeto del impuesto, en este caso, al ser un servicio, pues sería, salvo la mejor opinión de Manuel, pues sería el sujeto sería el consumidor en México, en este caso la empresa que va a distribuir, quien causaría el IVA vía importación. Y tendrá derecho al acreditamiento, como lo mencioné en su momento, siempre y cuando cumpla con los requisitos que marca la ley. No sé, Manuel, si tengas algún punto. Sí, bueno, aquí yo creo que sí habría que revisar a detalle la operación, efectivamente ver qué tipo de servicio, si es realmente el redistribución de un software, pero pensando que es un software que se descargue por una plataforma digital, yo creo que sí debe de registrarse la empresa uruguaya para el IVA únicamente en México y cargar el IVA al distribuidor. El distribuidor va a tomar ese crédito de IVA y no pasa nada, vaya, lo paga el consumidor final, pero sí se va a adicionar a la cadena ahora el cargo que le haga de IVA la empresa uruguaya. Pero sí se tendría que ver, yo creo que sí tendría que registrarse para el pago del IVA únicamente, que lo va a pagar el distribuidor. La primera pregunta era de Bruno Nocela. No sé si estás, Bruno, todavía y tengas alguna inquietud sobre la consulta que habías escrito en el chat. Estoy, sí. Sí, es un software de plataforma. La pregunta es si en realidad nosotros tenemos que facturar con un 16% en una exportación, que es medio raro eso, por lo menos para mí entenderlo, y registrarnos allá sin tener ningún tipo de presencia, porque nosotros nos vinculamos con un distribuidor, y nosotros volcar ese 16%. Para el distribuidor, por lo que entiendo, quedaría como cero, porque él vende al consumidor final y compra a 16 también. Entonces, la incidencia en el distribuidor es cero y pasa a ser en nosotros que estamos exportando los que tendríamos que volcar ese 16%. ¿Entendí bien? Exacto, sí. Sí, así es, Bruno. Sí, incluso permíteme ser un poquito más, voy a comentarlo más a profundidad. En principio coincido con Manuel, hay que revisar primero la transacción, hay que ver el contrato, ¿no? El escenario es, como bien comentaba Manuel,
¿tendrías tú que trasladar un IVA? Sí, porque dependerá dónde se vaya a hacer la descarga de ese software. Como bien comentaba, con la dirección IP, si es en México, o si el pago viene de una cuenta bancaria en México, pues te van a identificar en este caso, y tendrías en principio que inscribirte ante el RFC como sujeto del IVA, como bien lo dijo Manuel. Lo que vas a hacer es simplemente trasladarle el IVA y tendrás que enterarlo aquí en México. Ahora bien, ¿qué va a hacer tu distribuidor? Tu distribuidor también, como apuntaba Manuel, pues tiene derecho a acreditar ese IVA que tú le estás trasladando. Para tal efecto te va a pedir un comprobante fiscal que reúna ciertos requisitos, como lo platicamos, y tendrá derecho al acreditamiento correspondiente. Ahora bien, sí es importante ver el contrato, porque una cosa es que sea distribuidor o ver la mecánica de si tú te quedas con una comisión o si él te la cobra, o le tienes un precio del software y le cargas un margen, o si es al revés, si él lo va a cobrar por tu cuenta y lo va a distribuir en México y él te va a retener su comisión. O sea, sí es importante analizar toda esa operación, ¿no? Y yo diría que no solamente para efectos del IVA, sino que es importante revisar, valorar los riesgos de una posible configuración de un EP. Entonces sí es importante ver el contrato a detalle. Pero de manera general, Bruno, esa sería nuestra respuesta, ¿no? Amén de revisar la documentación soporte. Y probablemente, Bruno, tu distribuidor mexicano va a preguntarte qué sucede con eso. No sé si ya lo hizo, pero sí, como comenta Eduardo, habría que revisar. Parece sí bastante excesivo, ¿no? Si yo le hago una venta a unos 3, 4 clientes en México y hace la distribución, ¿cuál es el caso de sin tener ninguna presencia hacer toda el tema del procedimiento? Precisamente creo que sí vale la pena revisar la operación, porque si es una venta de un intangible, es una descarga de un software, pues sí está ahí claramente delimitado en la nueva ley, que pues sí, la descarga del software, a excepción de ciertas cosas. Y veo ahí una pregunta, por ejemplo, la descarga de libros, esa no, esa está exenta. Esa no tiene por qué ni hacerse registro ni nada, pero lo que es otra cosa distinta a los libros, revistas, creo que sí debiera llevarnos a este registro específico del IVA. Yo creo que esta es una regulación que en realidad empezó a ser efectiva hace un mes. Seguramente habrá cosas, y realmente hoy por hoy, pues si el distribuidor es quien cobra el IVA en México, realmente no se genera mucho valor, desde mi punto de vista, al fisco mexicano el hecho de registrar a la empresa uruguaya que tiene un revendedor en México. Esto, más bien el fisco mexicano esta reforma va dirigida a los consumidores finales, que al final del día ni están registrados ante el SAT, ni venían reportando estas operaciones. Pero vale la pena revisarlo. Yo creo que incluso se podría plantear el caso de una consulta a la autoridad, una confirmación de criterio, para verificar si esto también va en ese sentido, ¿no? Sí. No sé qué opinas, Eduardo. Sí, Manuel. De hecho, Bruno, incluso permíteme compartirte que puede darse al revés el caso, ya lo tuvimos. Una empresa mexicana incluso que es dueña de un software para generar facturación electrónica, la puso en un marketplace. Ya sabemos quién es el dueño del marketplace. Bueno, voy a decir el nombre, es público este tema, Microsoft. Incluso la consulta fue de Microsoft: oye, ¿y a poco yo debo inscribirme? La respuesta sí fue, por supuesto, porque al final estás poniendo tu Microsoft, tu marketplace, como lo pones a disposición para que incluso, suena chistoso, pero imagínate, la empresa mexicana dueña del software, a través del marketplace lo pone a disposición. ¿Y qué pasa si se lo compra un mismo mexicano? Si no existiera la plataforma y fuera venta directa, pues el tratamiento es muy sencillo. La dueña del software en México le factura con IVA al adquirente mexicano, directito, sin necesidad de tanta triangulación. Pero como para este residente mexicano, dueño del software, sabe que a través del marketplace incrementan sus niveles o la probabilidad de venta, pues cierra un contrato con Microsoft, lo pone a disposición y pues puede ser que un mismo mexicano se lo compre. Y ahí la pregunta igual fue: oye, ¿Microsoft me debe cargar el IVA? La respuesta sí es por supuesto, porque está poniéndote a disposición, más bien debe retener el IVA, ¿no? En este caso, porque está poniendo a disposición pues su plataforma para efecto de que haya una transacción entre dos partes, ¿no?
Y aquí fue muy chistoso porque el dueño del software era mexicano, el que lo adquirió finalmente era una empresa muy importante en México, también mexicana, y decía, pues, es mucha triangulación, pero así está a la disposición por el simple hecho de utilizar la plataforma, ¿no? Y podemos llegar a un sinfín de casos donde a lo mejor el adquirente es residente en el extranjero también, ¿no? Digo, habría que ver y analizar cada situación en particular, Bruno. Muchas gracias. También tenemos otra consulta de Miguel Jiménez, que dice, en caso de vender el servicio, incluyendo horas de desarrollo y uso de software, y que el comprador sea una empresa mexicana, si debemos tomarlo como plataforma y registrarnos, o directamente la empresa mexicana que compra paga el IVA importación, o como se venía haciendo hasta ahora. Sí, vaya, hoy por hoy no, eso se llamaba el famoso IVA virtual en la importación de intangibles, que es un acreditamiento virtual que el IVA en la importación ese va a seguir para bienes tangibles. Ese no tiene, ese no tuvo cambios. Si vendo un software empaquetado en CDs, que es lo más anacrónico, ya no existe eso, ya todo migró a la nube, pero pensando que sea así, sí se va a pagar un IVA en la importación. Pero realmente el consumidor mexicano o el distribuidor mexicano de un software descargable realmente nunca pagaba el IVA, nada más reportaba que importó un intangible y a través de en sentido estricto, a través de un papel de trabajo, tenía a disposición de la autoridad esta transacción o el efecto de IVA de la transacción, pero como tal no había ningún pago de IVA, el IVA de importación de intangibles, ¿no? Pero sí, para efectos conceptuales, vamos a decir que sí se eliminaría. Y quien tendría el que compra la plataforma de un software as a service, sí paga el IVA, pero el que lo vende tiene que hacer el registro, como lo platicó Eduardo, darse de alta en el RFC y hacer el cargo tangible, ¿no? del dinero, ¿no? Eso es hacer un comprobante separado donde se desglose el IVA, es un PDF realmente, no tiene que cubrir los requisitos del XML y bueno, y el mexicano así comprueba, ¿sí? Pero pues, físicamente, tangiblemente, el mexicano tiene que transferirle el IVA a una cuenta que abra la empresa uruguaya, y la empresa uruguaya al final del mes, con esa y otras transacciones que tenga en México, lo pagará al SAT en México. Sí, de acuerdo, Manuel. Ya para ir cerrando, nos queda una consulta de Sebastián Sosa. No sé si Sebastián, si estás por ahí, te invito a hacerla directamente. Ok, ¿qué tal? Buenos días. No, mi pregunta es, una cosa que me parece importante determinar, era lo que decías tú, Eduardo, de si el tipo de transacción u operación que se realice configura el hecho del establecimiento permanente. Que creo que eso es independiente a esto, y si se configura el hecho de EP, va por otro carril, y esto no aplicaría. ¿Estoy en lo correcto? Esto solamente aplicaría para que la transacción no configure un EP y que sea en el exterior o lo que fuera, y esto sí aplicaría. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, correctísimo, Sebastián. Así es. Si ya tienes un EP, pues ya aquí eres sujeto, porque el EP como tal, pues ya sería sujeto del IVA. Comentaba bien Manuel al principio, la ley del IVA dice, ¿quiénes son sujetos? Dice, personas físicas y morales que en territorio nacional realicen actos. Aquí a la ley del IVA no le importa si eres EP, si eres persona moral o si eres física, o el régimen de constitución, simplemente lo que importa es que el acto esté aquí. Y a través del EP, pues tienes un establecimiento, obviamente, perdón la redundancia, pues eres sujeto en México como tal, eres contribuyente. Por tanto, causas el IVA como si fueras mexicano, déjame decirlo de esa manera, para efectos fiscales. Perfecto, correcto. Es correcto lo que dices. Exactamente, y tendrías que operar como una empresa mexicana y hacer todo como cualquier mexicano. Correcto, bien. Gracias. Al contrario. Perfecto. Bueno, ya no quedan más consultas. Ahora Alejandro. Alejandro dice que no le quedó claro por el tema de software as a service.
Sí, sí, vaya, el software as a service, la ley del IVA grava la prestación de servicios, la entrega de bienes tangibles o intangibles, o el derecho a usar o gozar o disfrutar de algún bien, tangible o intangible. Ese bundle del software as a service pues trae servicios, trae a lo mejor descarga de algún intangible o el otorgamiento de eso. Todo eso va grabado por el IVA. Todo eso es como se considera una sola transacción para efectos del IVA y pues nos ubicamos en los supuestos estos de tener que registrarnos en México y de cargarlo. Perfecto. Alejandro, espero te haya quedado claro. Buenas, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, Alejandro. Sí. Bien, no, la pregunta iba más que nada, a ver, si nosotros, creo que Miguel ahí lo preguntaba un poco, si vos vendés una herramienta que es SaaS para empresas mexicanas, hoy emitimos una factura de exportación desde acá, de servicios. Ahora, esa factura de exportación, además tenemos que emitir un PDF por IVA del 16% de la transacción y recibir ese pago de IVA en una cuenta mexicana, algo así. Exacto, sí. Por la parte uruguaya están bien ustedes, cubrieron su requisito con la factura de exportación. En México, el requisito es, el requisito es para que tu cliente en México pueda acreditar el IVA que le vas a cobrar, se necesita, primero que todo, registrar la empresa uruguaya y segundo, emitir ese PDF al que te lo pide, Sí. que trae ciertos requisitos muy sencillos, el domicilio, el Tax ID, todo eso al que le estás vendiendo y el concepto de lo que le vendes, para que él pueda, este es un cumplimiento 100% mexicano, ¿no? Es completamente extra a lo que se haga en Uruguay. Bien. Y pues, sí. Y después, mi pregunta era sobre el cobro de ese IVA, porque si hoy yo recibo el pago a través de una pasarela en Uruguay, el cobro de ese 16% tengo que devolverlo, o sea, ¿cómo es ese procedimiento que no me quedó claro? Hoy por hoy, en lo que tenemos que tendría que ser una cuenta bancaria en México, que es la que hace el pago del impuesto. En algunos casos pudiera ser que para no tener que cumplir con todo esto y se permitiera tener que abrir una cuenta bancaria en México y tal, una vez registrado, a lo mejor a través de que te pagaran en Uruguay, a través de algún estudio mexicano se hiciera el pago de esto, si fuera muy esporádico. Sí, pero sí, efectivamente, tu cliente mexicano tiene que mandarte plata del IVA y tú pagarlo. Ok, gracias. Sí, yo creo que ahí tendríamos, digo, si me permites, Manuel, yo creo que sí vale la pena, Alejandro, ir sí revisar bien el contrato. No es la intención no dejarte con dudas, ni mucho menos, pero sí, la verdad es que a lo largo de nuestra experiencia profesional hemos aprendido que es importante revisar la documentación, soporte, el contrato, cómo está redactado, cómo se entrega el producto o servicio, y en este caso determinar si es que esta nueva disposición me obligaría a trasladar el IVA como tal por esa venta, o si el tratamiento que se debe dar es únicamente como, en este caso el mexicano, como sujeto al pago del IVA como importador. Sí es importante, Alejandro, revisarlo. No me gustaría a mí también aseverarte que caes en este capítulo, sin ninguna duda, porque no está muy claro en el caso del software desde mi punto de vista. Habría que hacer bien este análisis y revisión. Sí, Lo que bien, yo coincido con Manuel, de que causas el IVA, se causa. Además es determinar quién. Me parece que ese es el punto fino. ¿Quién es el que va a causarlo? Okay. Porque no hay duda que se causa, Alejandro, ¿eh? Solo es determinar bien con base en el contrato, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, nosotros ofrecemos un servicio, o sea, una plataforma que mi cliente, que es una empresa, usa mensualmente y paga mensualmente. Ok, pero fíjate, el dueño de la plataforma, este elemento no lo había yo entendido así.
O sea, la plataforma que usas es de un tercero. O sea, tú simplemente le pones a disposición el software y No, lo es mía. descargas. Ah, ok. O sea, yo hice la plataforma y mis clientes usan, como cuando usas Google Drive, por ejemplo, si fueras una empresa, es lo mismo. Correcto. Fíjate que ahí, te reitero, me parece que hay que hacer bien la revisión. Yo no quisiera aseverarte nada en este momento a reserva de ver documentación, pero me parece que el tratamiento que debiera darse aquí es importación por parte de quien adquiere tu software. Ahorita te puedo dar esta respuesta de bote pronto sin que lo esté aseverando, porque hay que revisar la documentación, ¿no? Ese sería en principio mi conclusión o mi comentario general a reserva de ver el contrato, Alejandro. Bueno, Eduardo, muchas Perfecto. gracias. Manuel, Gracias. gracias por el tiempo. Ya estamos llegando al final del taller. Les agradezco por el tiempo que nos brindaron a todos. Y bueno, queda la presentación también para compartir con todos los participantes y van a quedar los contactos de los speakers de Baker Tilly también para los que quieran contactarlos directamente. También muchas gracias, Ana, por ayudar a coordinar el taller. Y bueno, también desde Cuti le quedamos debiendo el vino Tanat, que en algún momento se lo vamos a hacer llegar. De Por alguna forma. favor, eso es fundamental. Lo único que me pidieron mis amigos mexicanos fue, bueno, un vino Tanat, así que cumplamos con ese. Seguro que sí, seguro que sí. De alguna forma va a llegar a México. O vamos por él, no pasa nada. Vamos por él, Ana, no hay problema. Sí. Nada más que en enero, febrero, como me sugeriste. Claro que sí. Exacto. Claro que sí. Bueno, muchísimas Ok. gracias a todos y gracias a todos los participantes y quedamos a las órdenes por cualquier consulta o... Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar el contacto a todos. Gracias. Hasta luego. Pasen bien.